Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor que está a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de las tardes. Esta semana vamos a resolver los ejercicios de, de la evaluación correspondiente a la semana 16, que es la que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. Por ello, les pido que me concedan unos segundos para compartir el archivo de la separata de la semana 16 para iniciar la resolución de los ejercicios. Bueno, ahí estamos viendo entonces la separata 16. El título general es Apreciación crítica del arte. Entonces vamos a ir hasta la parte de la evaluación, específicamente la lectura. Para iniciar la lectura de la misma, muy bien, a ver. Malevich estaba deslumbrado y entusiasmado por la emergencia del arte cubista, pero lo asimilaba a través de la estética futurista, una estética que en muchos sentidos era antiética a sus propósitos. Y los escritos de Malevich confirman lo que dicen nuestros ojos cuando comparamos sus pinturas de 1912 a 1914 con la de sus mentores franceses. Las pinturas de Malevich eran absolutamente abstractas. Los cubistas comenzaron fragmentando y analizando los objetos para, en el caso de Braque, aproximarse a ellos y tocarlos visualmente, y al abrirlos al espacio que los rodeaba, buscaba aproximarse a ellos y tocarlos visualmente, y al abrirlos al espacio que los rodeaba, buscaba igualmente tocar el espacio existente entre ellos. Picasso explotó el punto de vista variable para poseer el objeto en su totalidad. Malevich, por el contrario, pensaba que lo que estaban haciendo Picasso y Braque era destruir la identidad de las cosas. Gracias a la pulverización del objeto, los cubistas abandonan el campo de la objetividad, declaró en 1919. En el cubismo sintético, los elementos pictóricos abstractos están reunidos o transformados en presencias o modelos identificables que se enfrentan a sus homólogos en el mundo tangible que nos rodea. Son ensablados, agregados. Malevich, por contra, veía los cuadros del cubismo sintético como si se rompieran en pedazos dinámicamente. Se refería al cubismo como lleno de fuerza explosiva y estaba convencido que toda materia se desintegra en un gran número de partes componentes que son completamente independientes. Este texto ha sido extraído de la obra Caminos a lo Absoluto de Golding, ¿no? Que es una obra del año 2003. Voy a volver a leer qué les parece para tener una mejor comprensión de lo que en esta lectura se dice, ¿ya? Malevich estaba deslumbrado y entusiasmado por la emergencia del arte cubista, pero lo asimilaba a través de la estética futurista, una estética que en muchos sentidos era antiética a sus propósitos. Y los escritos de Malevich confirman lo que dicen nuestros ojos cuando comparamos sus pinturas de 1912 a 1914 con la de sus mentores franceses. Las pinturas de Malevich eran absolutamente abstractas. Los cubistas comenzaron fragmentando y analizando los objetos para, en el caso de Braque, aproximarse a ellos y tocarlos visualmente,
y al abrirlos al espacio que los rodeaba, buscaba igualmente tocar el espacio existente entre ellos. Picasso explotó el punto de vista variable para poseer el objeto en su totalidad. Malevich, por el contrario, pensaba que lo que estaban haciendo Picasso y Braque era destruir la identidad de las cosas. Gracias a la pulverización del objeto, los cubistas abandonan el campo de la objetividad, declaró en 1919. En el cubismo sintético, los elementos pictóricos abstractos están reunidos o transformados en presencias o modelos identificables que se enfrentan a sus homólogos en el mundo tangible que nos rodea. Son ensamblados, agregados. Malevich, por contra, veía los cuadros del cubismo sintético como si se rompieran en pedazos dinámicamente. Se refería al cubismo como lleno de fuerza explosiva y estaba convencido que toda materia se desintegra en un gran número de partes componentes que son completamente independientes. Considerando el texto leído, se deduce que el cubismo, la respuesta está en la alternativa D. Busca analizar y conocer los objetos representados. Veamos la solución. El autor del texto señala aspectos esenciales del cubismo, refiriéndose a sus impulsores Picasso y Braque. Naturalmente, resalta que el cubismo es un arte enteramente objetivista y nos muestra la realidad desde varias perspectivas. Las obras cubistas buscan analizar y conocer la realidad objetiva a través de sus representaciones en contra del subjetivismo que sustentaba Malevich. Considero que para que esto esté más claro, tendríamos que recordar los postulados o las características más importantes del cubismo. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta la parte correspondiente al cubismo para recordar algunas ideas centrales respecto de este movimiento, ¿no? Cubismo, movimiento impulsado por Pablo Picasso y Georges Braque en Francia desde 1907. El cubismo fue un movimiento artístico que representaba la realidad de manera objetiva, mediante la descomposición de las formas naturales en figuras geométricas, tendencia a la abstracción. Claro, para ser más preciso, el cubismo busca que reducir la realidad a figuras geométricas, ¿no? Para decirlo de una manera muy, muy sintética, a la vez que didáctica, ¿no? Buscaba reducir la realidad a las figuras geométricas. Por eso proponía una pintura estructurada con líneas rectas y curvas. El principal aporte del cubismo es la ruptura del principio renacentista del punto de vista único, pues los cuadros cubistas muestran varias perspectivas de la realidad objetiva de manera simultánea, ¿no? Entonces, el cubismo, decía, es un movimiento que fue impulsado por los artistas Picasso y Braque en Francia desde 1907, ¿no? Representa la realidad de manera objetiva, tratando de reducir esta, o sea, la realidad a formas o figuras geométricas, ¿no? Por eso proponía una pintura compuesta principalmente por líneas rectas y curvas, ¿no? El principal aporte del cubismo, entonces, es la idea de que la realidad se puede representar desde varias perspectivas, ¿no? Y no desde un solo punto de vista, como se pensaba, digamos, en el Renacimiento, ¿no? También creo que es propicio para recordar que la teoría objetivista de la belleza considera que la belleza está determinada por el objeto y no por el sujeto. En este sentido, la belleza se encuentra en la forma,
la estructura, el color, es decir, en las cualidades propias del objeto. Repito, la belleza se encuentra en la forma, en la estructura, ¿no? O sea, las partes de la pintura, el color, es decir, en las cualidades propias del objeto. Además, el producto estético se convierte en mercancía, algo con valor monetario, ha señalado Benjamin, ¿no? Un representante de esta teoría es Walter Benjamin, ¿no? En cambio, el subjetivismo considera que el valor estético de la belleza se determina por el agrado o el desagrado que el sujeto experimenta frente al objeto. O sea, es el criterio del hombre o el de un grupo de hombres lo que determina si algo es bello o no. Para Adorno, que es un representante de esta teoría, las obras de arte expresan una verdad subjetiva que accede o sobrepasa al artista, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos dicho? Que el cubismo, ¿no es cierto? Digamos, es una teoría que intenta, ¿no? Plasmar la realidad de manera objetiva, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, pasamos a los ejercicios de clase de la semana. Número 1. Alberto, un estudiante de arte, tuvo la oportunidad de viajar y conocer recientemente el MoMA en Nueva York junto con dos amigos. En dicho museo norteamericano pudo apreciar el cuadro La canción de amor del italiano Giorgio de Chirico. La primera impresión que tuvo de esta pintura fue la de estar apreciando un paisaje que pertenece propiamente a los sueños, con un llamativo elemento en la composición que simboliza la nostalgia. La sombra de un tren, el padre de Chirico era ferroviario. Señale el enunciado afín a la apreciación del estudiante sobre el cuadro. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa C, Casa. Es una pintura con rasgos surrealistas. Veamos la solución. Actualmente es muy conocido y aceptado que la pintura metafísica del italiano Giorgio de Chirico influyó decisivamente en el desarrollo del surrealismo. Es muy recurrente en su obra el anhelo por el pasado perdido y una visión onírica de la realidad. Recordemos que lo onírico es lo relativo al sueño, ¿no? Es decir, el surrealismo, ¿no? Es es un movimiento artístico que, que y trata de representar el mundo onírico, ¿no? El sueño, los ensueños, ¿no? A través de su obra, ¿no? Sus cuadros ya manifiestan los rasgos que definirán el arte surrealista, ¿no? Considero que en el enunciado de la pregunta hay un elemento clave que nos permite llegar a la respuesta, ¿no? En el medio del enunciado dice, la primera impresión que tuvo de esta pintura, ¿no? Se refiere a Alberto, un estudiante de arte que en el Museo MoMA en Nueva York apreció el cuadro La canción de amor de Giorgio de Chirico. Entonces, la primera impresión que tuvo de esta pintura fue la de estar apreciando un paisaje que pertenece propiamente a los sueños, con un elemento en la composición que simboliza la nostalgia, la sombra de un tren, ¿no? Muy bien, entonces creo que conviene, ¿no? Ir hasta la parte correspondiente para leer lo concerniente al surrealismo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que la separata de esta semana nos brinda como información acerca del surrealismo? El surrealismo es un movimiento artístico que nace en París cuando en 1924 André Breton publicó el primer manifiesto surrealista. El surrealismo es un movimiento influenciado por la teoría del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que estudiaba la mente humana, el inconsciente y el mundo de los sueños.
Los artistas surrealistas procuraron descubrir todo aquello que está oculto al entendimiento, considerando que la verdad estaba detrás del mundo de la razón humana. Además, tomaron del materialismo histórico, perdón, dialéctico, la idea de una mejor sociedad. Entre sus principales autores encontramos a Giorgio de Chirico, Max Ernst, Man Ray, André Mason y Salvador Dalí. Bueno, entonces, sintetizando, el surrealismo es un movimiento artístico impulsado por el intelectual y artista André Breton, quien en 1924 publicó el primer manifiesto del surrealismo. Este es un movimiento influenciado por las teorías de Freud, el padre del psicoanálisis. Como recordaremos, el psicoanálisis, ¿no? Si se quiere, es una teoría, pero también un método para explorar el inconsciente, ¿no? El mundo de los sueños, ¿no? Entonces, los artistas surrealistas procuraron descubrir a partir de esa idea todo aquello que está oculto a la razón, pues consideraban que la verdad está detrás de ella, detrás de la razón humana. Además, tomaron del marxismo la idea de construir una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad que permita la emancipación del hombre, ¿no? Eh, Muy bien, entonces creo que se entiende, ¿no? Entonces la primera pregunta, ¿no? Pasamos a la segunda pregunta. Las mujeres Shipibo-Konibo practican la técnica de tejer, aunque cada vez esta práctica se hace menos porque muchas de ellas prefieren adquirir telas de origen industrial para elaborar sus vestidos. Un tejido de algodón que realizan las mujeres Shipibo-Konibo es conocido como chitonti, que es una falda envolvente tradicional. Su elaboración artesanal es bastante laboriosa y toma 2 meses hacer una sola prenda. El proceso comienza con la producción de hilos a partir de algodón con una hiladora de cerámica. Considerando lo expresado, señale el enunciado que tenga más relación con lo expresado sobre el chintón. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa D. Forma parte de la identidad cultural de los Shipibo-Konibo, ¿no? La cultura Shipibo-Konibo es una comunidad de la selva que poco a poco está disminuyendo porque precisamente han ido perdiendo aquellos elementos propios de su tradición, de su acervo, como el elaborar diversas artesanías. El Chintonti posee valor estético y naturalmente forma parte de la identidad cultural de la comunidad Shipibo-Konibo, ¿no? Muy bien, entonces este traje, ¿no? Este vestido, que es, para hablar en términos más precisos, una falda, ¿no? Que se envuelve al cuerpo, ¿no? Eh, de la persona, eh, toma varios días, ¿no? Toma 2 meses exactamente su elaboración, ¿no? El proceso para elaborar esta prenda, en efecto, es un proceso bastante fatigoso, ¿no? Es un proceso bastante trabajoso, ¿no? Eh, las mujeres, Shipibo-Konibo, ¿no? Encargadas de tejer, están, digamos, dejando de lado, ¿no? Esta práctica porque muchas de ellas prefieren comprar telas de origen industrial para elaborar sus vestidos. Eh, Lastimosamente es una práctica que se está viendo perdida como consecuencia del avance de la sociedad industrial, ¿no? Y con ello esto atenta contra la identidad de los pueblos y las culturas como la comunidad que aquí se menciona, los Shipibo conmigo.
Pasamos a la pregunta número 3. Para redactar un trabajo universitario de crítica de cine, Luisa tuvo que ver mediante un reproductor de Blu-ray el film Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, que es una apasionada comedia negra con elementos entre extravagantes y absurdos. Dicho film de autor gira en torno a desencuentros amorosos cuyas tramas se encuentran relacionadas. Aunque lo que llamó más la atención de Luisa fue el uso del color rojo asociado al personaje central y a la historia de la película. Señale el enunciado que concuerda más con el recurso que llamó más la atención de Luisa, ¿no? Voy a volver a leer, ¿ya? Para redactar un trabajo universitario de crítica de cine, Luisa tuvo que ver mediante un reproductor de Blu-ray el film Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodóvar, que es una apasionada comedia negra con elementos entre extravagantes y absurdos. Dicho film de autor gira en torno a desencuentros amorosos cuyas tramas se encuentran relacionadas. Aunque lo que llamó más la atención de Luisa fue el uso del color rojo asociado al personaje central y a la historia de la película. Señala el enunciado que concuerde más con el recurso que llamó más la atención de Luisa. La respuesta se encuentra en la alternativa C. Dicho color simboliza la pasión o el amor, ¿no? Con frecuencia, en los films de autor se suelen usar colores y tonalidades para resaltar aspectos conceptuales del argumento, la composición de planos, escenas o los mismos personajes. Este recurso es muy recurrente en las películas de Pedro Almodóvar, pero el uso de símbolos como este no son exclusivos. El color rojo es un símbolo que representa diversos aspectos: pasión, locura, amor desatado, nervios, como ocurre en la película. Le doy la bienvenida a Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Bienvenida a la sección de consultas académicas del día martes 11 de febrero. Buenas tardes, profesor. Mi duda es sobre la semana 13. ¿Me podría explicar un poco sobre los ejercicios 3, 7 y 8, por favor? De la semana 13, Sí. ya. Entonces voy a dejar de compartir porque es preciso que busque la separata de la semana 13, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla para presentar la separata 13. ¿Qué preguntas te interesan? La 3, la 7 y la 8. La pregunta 3. A ver, dice: hoy desde muy temprano comencé a sentirme bien porque ayudé a mi mamá a resolver sus apuros domésticos y además enseñé a mi papá cómo cambiar uno de los neumáticos de su auto. En relación con esto, a diferencia de Mill, para quien la consecución del bien pasa por buscar y alcanzar el bienestar para la mayoría de una población humana, el ideal ético de
supone que lo que hice es éticamente correcto, pues me basta para percatarme de la bondad moral de mis acciones. Bueno, aquí la respuesta, como se indica en el solucionario, se encuentra en la alternativa D. Moore, intuir que obro bien, ¿no? El ideal ético de Moore supone que lo que hice es éticamente correcto, pues me basta eh, intuir que obro bien para percatarme de la bondad moral de mis acciones, ¿no? Solución para Moore, el bien, imposible de ser conceptualizado racionalmente, solo puede ser intuido, en lo cual ocupa un lugar importante el sentido común. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir para explicarte. Mira, eh, Moore es un filósofo ligado a la filosofía analítica, ¿no? O sea, a la filosofía que centra su reflexión en el lenguaje, ¿no? En el lenguaje. Eh, Moore considera que el bien no se puede conceptualizar, no se puede definir, porque el bien es una categoría caracterizada por su simplicidad y obviedad, ¿no? O sea, es algo obvio y además es simple, ¿no? Como es simple, es carente de partes, ¿no? Como carece de partes, no se puede definir. Solo puedo definir aquello que se puede descomponer, ¿no? Eh, a partir de las partes, ¿no? En que se puede descomponer, yo puedo definir algo, ¿no? Por ejemplo, la idea de árbol, ¿no? Se puede descomponer, ¿no? El árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene frutos, entonces a partir de ahí yo puedo conceptualizar la idea de árbol, ¿no? O por ejemplo la idea de hombre, ¿no? El hombre es racional, ¿no es cierto? Es bípedo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces se puede descomponer y por lo tanto puedo dar una definición de hombre, ¿no? Pero cuando tú dices bien, ¿en qué lo puedes descomponer? ¿No? En nada, ¿no es cierto? Si alguien dijera, el bien es el placer, Moore te diría no, pero ahí estás cometiendo la falacia naturalista que consiste en atribuir características naturales a algo que es ideal. El bien es algo ideal. Si tú dices que el bien es el placer, le estás atribuyendo una característica natural, ¿no? O que está ligado al mundo corporal, natural, ¿no? Por lo tanto, Moore cree que la idea de bien, ¿no? Se caracteriza básicamente por su obviedad, o sea, porque es obvio, ¿no es cierto? Es obvio, es claro el entendimiento, y también por su simplicidad, o sea, no se puede descomponer, y como no se puede descomponer en partes, ya que no los posee, entonces no se puede definir. Em, Esto no significa, según Moore, que nosotros no podamos conocer la idea de bien. El bien se puede conocer de manera intuitiva, a través de una intuición especial que es la intuición ética, ¿no? O sea, yo intuyo cuando estoy obrando bien, intuyo cuando una persona está obrando bien, ¿no? No necesito que nadie me demuestre, ¿no? Con argumentos racionales qué es lo bueno, porque se intuye, es obvio que está haciendo bien. Por ejemplo, cuando una persona se arroja a la piscina para salvar a alguien que se está ahogando, es obvio que está obrando bien, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, agrede a otra indefensa, es obvio que está actuando mal, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Moore, ¿no es cierto? Moore sostiene que la idea de bien es una idea obvia y también es una idea simple, por lo mismo no se puede definir, ¿no?
¿Se entendió, Mariana, eso? Sí, profesor, sí. Eso en cuanto a la pregunta 3, ¿correcto? ¿Qué otra pregunta quieres? La 7 y la 8. Ya, a ver, pregunta 7. Un ratito. Un ratito, por favor. Pregunta 7. El objeto que la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Repito, el objeto que la ética, en cuanto a disciplina filosófica, se propone definir y explicar es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio. A pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias tienen, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido. En otras palabras, a partir del discurso anterior, cabe inferir válidamente que para García Máinez, la, la respuesta se encuentra en la alternativa C. La moralidad está muy emparentada con la cultura, ¿no? Veamos la solución. Una atenta lectura del párrafo citado conduce a pensar que la moralidad positiva está emparentada con la cultura humana porque sus contenidos varían con las culturas en cada espacio y tiempo considerable, ¿no? Bueno, considero que en lo que respecta a esta pregunta, en el enunciado hay varios elementos que te permiten llegar a la respuesta. Por ejemplo, cuando dice, esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han cambiado a lo largo del tiempo y en diferentes espacios. Bueno, te está diciendo, te está hablando sobre el carácter histórico, sobre el carácter relativo que tienen las normas morales, ¿no? O sea, la moralidad cambia de un espacio geográfico a otro, cambia de un tiempo a otro, ¿no? Luego, cuando dice, a pesar de su diversidad, sus contradicciones e incongruencias, tiene, sin embargo, una aspiración común, un mismo sentido. Claro, o sea, ¿cuál es el mismo sentido? Regir el comportamiento de los hombres, regular el comportamiento de los hombres. La moralidad siempre ha tenido ese fin, ¿no? Más allá de que las normas morales pueden cambiar. Imagínate, por ejemplo, antiguamente no era mal visto en ciertos escenarios, en ciertos tiempos, la venganza, ¿no? Que está de alguna manera promovida a través del Código de Hammurabi, ¿no? Mediante la ley del talión u ojo por ojo, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que promueve la venganza, ¿no? Sin embargo, con el advenimiento del cristianismo, la venganza pasó a ser considerada como algo negativo, ¿no? Pasó a ser rechazada, mal vista, moralmente hablando, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Número 8. Para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Repito, para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno.
Luego no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sentido, en un sinsentido. Claro, es que para Moore, ¿no es cierto? El bien no se puede definir, ya te dije por qué. Porque el bien carece de partes. Solo se puede definir aquello que se puede dividir, se puede descomponer en sus partes, ¿no? Por ejemplo, la idea de hombre. Hombre se puede definir en racional, bípedo, etcétera, ¿no? Árbol se puede definir en ramas, en hojas, en frutos, en tronco, ¿no? A partir de ahí puedes elaborar una definición, pero intentar definir la idea de bien es imposible porque ésta carece de partes, ¿no? Y cuando uno le atribuye a alguna característica al bien, comete lo que Moore llama la falacia naturalista, que consiste en atribuirle a algo que es ideal una característica del mundo natural, ¿no? Entonces, continúo, ¿ya? Para Moore, en el lenguaje ordinario tiene siempre sentido preguntarse de algo si es bueno. Luego, no podemos aceptar una definición de bueno que convierta a esta pregunta en un sinsentido. Igualmente, si definimos bueno como lo que aprueba la mayoría, nunca podremos preguntarnos si lo que aprueba la mayoría es bueno. Sin embargo, a pesar de la simplicidad de la idea de bien, se nos puede decantar el problema de que la respuesta está en la alternativa de cada quien entienda al bien a su manera empíricamente. Solución. Si un individuo humano se pregunta, por ejemplo, si ver películas es algo bueno, entonces no tendría lugar una definición del bien que pretenda presentar a este como un sinsentido, precisamente porque por su simplicidad la noción impregna de contenido moral la acción humana y cada individuo la puede intuir. Pero podría pensarse entonces que la definición universal del bien es imposible y que la definición dependerá de cada subjetividad humana. Claro, o sea, Moore dice que no podemos definir la idea de bien, ¿no es cierto? No se puede definir, ¿correcto? No se puede definir, porque la idea de bien se caracteriza por ser una idea obvia y por ser simple, o sea, carente de partes, ¿no? El bien solo se intuye, ¿no? O sea, este, solo intuimos cuando alguien está actuando bien y cuando está actuando mal, ¿no? Eh, y esto es así, los detractores de Moore, los críticos de Moore, dicen de que, de que la idea de Moore sobre el bien, de que es indefinible, presupone que no existen criterios racionales que nos permitan definir el bien ni decir algo respecto del bien, ¿no? No existen criterios racionales que nos permitan, por ejemplo, decir qué es el bien, no nos permitirían ponernos de acuerdo, ¿no? Porque no hay criterios racionales respecto del bien, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a un relativismo extremo, el que cada quien tendría su propia idea de bien, ¿no es cierto? Y finalmente cada uno actuaría de acuerdo a lo que entiende por ello, ¿no? No podríamos ponernos de acuerdo, eso generaría muchos problemas desde un punto de vista social. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor, sí entendí. Muchas gracias. Muy bien, no sé si tienes otras preguntas. Eh, sí, mi pregunta es ahorita sobre la semana 15. ¿Me podría explicar un poco sobre Hegel y Immanuel Kant? Sobre Hegel y Kant. Sí, A ver, déjame un ratito buscar la semana 15.
Ya. Mira, propongo lo siguiente. Yo voy a compartir mi pantalla, ¿no? Pero, ¿qué te parece si leemos primero lo que el boletín de la semana 15 dice respecto de la teoría estética de Kant y lo que dice de Hegel? ¿Te parece? Y a partir de ahí yo te voy explicando. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya, a ver, Kant dice, el arte es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad. En este sentido, lo estético tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, es decir, cómo el sujeto es afectado por una representación, ¿no? A ver, el arte es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad. En ese sentido, lo estético tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, es decir, cómo el sujeto es afectado por una representación. Mira, este, recuerdas que cuando estudiamos la teoría nociológica de Kant, dijimos que eh, para Kant el hombre solo puede conocer el fenómeno, pero no el noumeno. ¿Recuerdas? Sí, profesor. Claro, recuerdas también que se dijo que cuando el hombre conoce, ¿no es cierto? Que cuando el hombre conoce, eh, el entendimiento o la razón, si se quiere, se comporta de manera activa, o sea, participa activamente en el conocimiento, puesto que cuando conoce al objeto, la razón proyecta sobre el objeto, ¿no es cierto?, sus categorías y también este, las formas puras de su sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, ¿no? Porque el hombre ubica dentro de un espacio y un tiempo al objeto, ya que el conocimiento no se puede dar independientemente del espacio y del tiempo. Todo conocimiento se produce en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Pero para Kant el espacio y el tiempo son subjetivos, es decir, están en la razón del hombre, ¿no? ¿Correcto? De la misma forma, ¿no? A esto se llama intuiciones puras, ¿no? Intuiciones puras. O sea, son intuiciones, el espacio y el tiempo son intuiciones que forman parte de la razón. De la misma forma, ¿no es cierto? Cuando tú ves un cuadro, ¿no es cierto? Digamos, inmediatamente, ¿no? En ti aflora la idea, qué bello es ese cuadro, ¿no? Qué bello es ese cuadro, ¿no? O sea, esa representación hace que dentro de ti se active o se dispare la idea de qué bello es que es ese cuadro, ¿no? O sea, un juicio, ¿no es cierto? Un juicio de gusto, lo que Kant llama un juicio de gusto, ¿no? ¿Correcto? Ahora, dice, los juicios de gusto dan origen a una universalidad subjetiva, ¿no? Claro, o sea, qué bello es ese cuadro. Claro, qué bello es ese cuadro es una expresión de tu subjetividad, pero se vuelve objetiva en tanto todos coinciden por la racionalidad que poseen. O sea, todas las personas coinciden en que qué bello es ese cuadro, ¿no es cierto? Entonces ahí tu juicio se vuelve objetivo, se vuelve universal, ¿correcto? Entonces, la belleza es una cualidad del objeto contemplado, ¿correcto? La belleza está, si se quiere, en el objeto, pero eh, digamos en cierta medida, ¿no? Pero por otra, ¿no es cierto? El sujeto también es quien se da cuenta de esa belleza, ¿no? Eh, por otro lado, decía que un artista construye su obra de arte con la única finalidad de sentir plena satisfacción, ¿no? O sea, algo así como cuando el hombre obra bien por puro deber, ¿no es cierto? Kant decía que
eh, una acción es buena cuando se realiza por deber, nunca por provecho. Igualito, en materia artística, Kant dice que eh, un artista construye su obra de arte con la única finalidad de sentir satisfacción, ¿no? Eh, no porque busca algo a cambio, ¿no? No por el provecho que puede conseguir con ello, simplemente por puro agrado, por pura satisfacción. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor. Vamos ahora con Hegel. Dice, el arte es la expresión sensible de la idea, ¿ya? El arte es la expresión sensible de la idea. Yo quiero que tú recuerdes que Hegel dice que primero existe la idea, primero existe el espíritu, ¿no es cierto? La idea o espíritu absoluto sale de sí mismo para conocerse. Entonces, todo lo que ocurre en la historia, todo lo que ocurre en la naturaleza, eh, constituye un momento del desarrollo de la idea, ¿no? Es la idea la que se realiza momento a momento en la naturaleza, en la historia, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si lo que ocurre en la historia, ¿no? Por ejemplo, un suceso histórico como una guerra, la Revolución Francesa, por ejemplo, representa un momento en el despliegue de la idea. La guerra con Chile representa un momento en el despliegue de la idea, ¿no? Todo lo que ocurre constituye un momento en el despliegue de la idea, ¿no? De la misma forma, el arte es una expresión sensible de la idea, ¿no? ¿Correcto? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Es llevar a la práctica lo que se tiene como idea. La obra de arte nace de la actividad humana y finalmente es la obra de un espíritu singularmente dotado. La belleza que se encuentra en la naturaleza es imperfecta, ¿no? Y es superada por la belleza artística. ¿Por qué superada por la belleza artística? Porque la belleza artística, ¿no es cierto? Digamos, representa el desarrollo de la idea, del espíritu absoluto, ¿no es cierto? Es que busca la perfección, ¿no es cierto? La belleza natural es imperfecta, ¿no? En tanto está ligada al mundo imperfecto, al mundo, digamos, temporal, ¿no? En cambio, la belleza artística, digamos, es superada en perfección, ¿no? Es superada en perfección en tanto que pertenece al mundo de la idea, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Y podría explicar sobre sus tres tipos de arte? Sí, Ah, mira, no, no. me gustaría antes explicarte este ejemplo. Me parece que este es un Ah, ejemplo bueno. Mira, dice, si contemplamos un bodegón pintado por un artista, experimentamos un placer no por el hecho de ver frutas que satisfagan nuestras necesidades, ¿no? Sino por el hecho de haber abandonado la esfera de la sensibilidad material. O sea, te has elevado de lo material a lo ideal, ¿correcto? No sé si tú encuentras un parecido entre Hegel y Platón, ¿no? ¿Te acuerdas? Platón establece una diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Mariana? sí, sí, Bueno, profesor. ¿cuál es el mundo perfecto para Platón? Obviamente, el mundo de las ideas, Ideas. ¿no? La idea es el modelo perfecto, ¿no? De lo que ocurre en el mundo sensible, ¿no? Igual, en Hegel también, ¿no? La idea, digamos, es lo perfecto, ¿no? Lo esencial, ¿no es cierto? Tiene mayor, digamos, mayor realidad ontológica que el mundo material, ¿no es cierto? Ahí hay un parecido entre Hegel
y Platón, ¿no? Ahora, acuérdate que Hegel dice que todo lo que ocurre en la realidad transcurre de manera dialéctica, ¿recuerdas? ¿Me escuchas, Mariana? Sí, profesor. Mira, para Hegel, la realidad es dialéctica, ¿no es cierto? La realidad es dialéctica. O sea, lo que ocurre en la realidad no ocurre de manera casual, sino ocurre por necesidad. Todo lo que ocurre, ocurre por necesidad, ¿no? Todo ocurre por necesidad y ocurre de manera eh, dialéctica, es decir, a través de tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. ¿Recuerdas? La tesis es el primer momento, es el momento inicial, el momento de la afirmación. La antítesis es el momento de la negación y la síntesis es el momento resultante de los anteriores. Representa un nuevo momento, ¿no? Y así, y vuelve a empezar otro proceso dialéctico y así, pues, ¿no? Entonces, mira, él distingue tres tipos de arte. Todo lo realiza a través de triadas, ¿no? El arte simbólico, ¿no es cierto? El arte clásico y el arte romántico. El simbólico representa la tesis, el clásico representa la antítesis y el romántico representa la síntesis, ¿no? El simbólico representa la tesis. Aquí sobresale la arquitectura, ¿no? En el arte clásico, que es la antítesis, sobresale la escultura, ¿no? Que es la unión entre materia y forma, ¿no? Eh, la primera solamente es la arquitectura, resalta solamente lo material, digamos, ¿no? Pero en lo clásico se resalta materia y forma con la escultura, ¿no? Y en el periodo romántico, que es la síntesis, sobresale la pintura, la poesía, la música, ¿no es cierto? La cual incluye la espiritualidad en mayor grado al de las anteriores fases. Es un momento superior resultante de las fases anteriores. ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor. Ahí está. Hasta ahí todo bien. Muy bien, encantado de poder servirte, Mariana. Si tienes más preguntas, este, yo te atiendo porque mi horario de atención es hasta las 5, así que si tienes otras preguntas, me las haces y yo te respondo porque ahorita no hay otros estudiantes, así que puedo atenderte si es que tuvieras más preguntas. Sí, ¿podría explicar un poco sobre Adorno y un poco sobre los juicios estéticos de los tres autores que salen en el cuadernillo? ¿De qué semana? La semana 15. Ah, ya, a ver. ¿A quiénes te refieres? A ver, ¿a Adorno? Ah, sí, Adorno y la valoración estética y juicios, los que están debajo, ellos tres que salen. Jung, Kant y Benjamin. Ujú. Ya, a ver, vamos a ver lo que dice sobre Adorno, ¿no? Bueno, mira, para entender a la teoría del arte de Adorno es importante tener presente que él perteneció a la escuela de Frankfurt, una escuela de carácter neomarxista. O sea, sus miembros adoptan el marxismo, pero en una versión crítica, ¿no? Critican al marxismo original, ¿no? Pero mantienen lo esencial del marxismo, ¿ya? Es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Para Adorno, el arte se caracteriza por ser emancipador y crítico, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, una idea del marxismo, ¿no? El marxismo es una teoría emancipadora, aspira a construir una sociedad mejor, ¿cierto? Entonces, para Adorno, el arte se caracteriza por ser emancipador y crítico. No solo debe ser placentero. A partir de su relación con la libertad y la verdad, el arte se vuelve digno. O sea, el arte debe promover, ¿no es cierto? El arte
a través de sus diversas manifestaciones, como la pintura, por ejemplo, debe promover la libertad y la verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de una pintura, ¿no? Este, eh, se puede expresar la gran libertad o la ausencia de libertad que existe en una sociedad, ¿no es cierto? Puedo develar verdades sociales, por ejemplo, la miseria, la explotación, ¿no? Por otro lado, el arte no se puede definir desde sus orígenes. O sea, Adorno cree que el arte de la antigüedad no es el arte esencial, no es el arte definitivo, que es lo que creían algunos autores, ¿no? Decían, eh, el arte más importante, ¿no? Se creó en el mundo antiguo, ¿no? Fueron los griegos y los romanos los que crearon, ¿no es cierto?, las mejores expresiones artísticas. Bueno, Adorno piensa que esto no es así, que el arte no se puede definir desde sus orígenes. Su definición es variante según el cambio de las sociedades. Acuérdate que él es marxista, ¿no? O sea, adopta un marxismo heterodoxo, si se quiere, ¿no? Eh, como expresión de su ligazón con la escuela de Frankfurt. Es decir, las sociedades cambian, ¿no? Las sociedades alcanzan diversos grados de desarrollo y el arte como expresión de ese avance, ¿no es cierto?, de esos cambios, también va cambiando, ¿no? ¿No es cierto? De ahí que no se pueda definir el arte desde sus orígenes, ¿no? Ejemplo, muchos artistas contemporáneos han evidenciado a través de sus obras los problemas sociales y políticos, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor, sí entendí. ¿No? Por ejemplo, imagínate una pintura sobre un canillita, ¿no? Que revela, un niño canillita, que revela, por ejemplo, un problema social presente en muchos países como el nuestro, ¿no? O sea, digamos, el trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil, ¿no? Entonces, es un problema social eh, contemporáneo, ¿no? Muy bien, vamos ahora con David Hume. Pero primero vamos a leer esta parte que dice, todas las obras de arte son portadoras de contenidos sobre la base de los cuales las valoramos de una determinada manera. Precisamente esto es lo que origina los juicios estéticos, los cuales nos permiten atribuir una o más cualidades estéticas a los objetos. Por ejemplo, eh, David Hume piensa que son pocos los hombres calificados para poder dar un juicio sobre una obra de arte, ¿no? Son pocos los hombres calificados para poder dar un juicio sobre una obra de arte. O sea, solamente los hombres cultos, ¿no? Solamente los hombres que han adquirido los conocimientos necesarios y la experiencia necesaria pueden eh, emitir juicios sobre una obra de arte. Pueden decirte si una obra es artística o no, ¿correcto? Solo los hombres calificados, preparados, que poseen ciertos conocimientos que otros no tienen, ¿no? Frente a los puntos de vista subjetivos en relación a la apreciación del arte, pues muchos adolecen de un refinado gusto estético. O sea, las ideas de Hume presuponen que el gusto estético se cultiva, ¿no? El gusto estético se educa, ¿no? La verdadera norma del gusto y la belleza sería derivable de aquellos expertos. Solo los expertos, los que poseen los conocimientos a los que me he referido, la educación necesaria, la experiencia necesaria, pueden decir qué es arte y qué no es arte, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Vamos con Immanuel Kant. Dice, el juicio estético que se le adjudica a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción.
¿ya? Pero esta universalidad sigue teniendo un componente subjetivo. ¿Entiendes eso? Repito, el juicio estético que se le adjudica a una obra de arte debe pretender la validez universal de la satisfacción, pero esta universalidad sigue teniendo un componente subjetivo. ¿Entiendes o no? Mm, un poco por lo que explicó anterior. Claro, mira, tú te paras frente a un cuadro, por ejemplo, la Mona Lisa de Da Vinci, ¿no? Y dices, qué bello cuadro, ¿no es cierto? Qué bello cuadro, ¿no es cierto? Ese juicio de gusto que tú has emitido, ¿no? Qué bello cuadro, ¿no es cierto? Es un juicio que expresa tu subjetividad, ¿no es cierto? Que expresa tu subjetividad, pero que tú quieres que otros compartan. Cuando tú dices, qué bella es esta pintura, lo que estás tratando de decir es que quieres que otros compartan tu idea. ¿Entiendes? O quieres que tu juicio se universalice, sea universal, que otros también lo compartan. ¿Me entiendes? Y en la Sí, medida en que otros, ¿no? Otros hombres, ¿no es cierto?, compartan tu gusto, ¿no? También encuentren que esa pintura es bonita, bella, como fuera, entonces ese juicio se torna objetivo, se universaliza. ¿Ahora sí me entendiste? sí, profesor. ¿No? O sea, tú has visto la Mona Lisa, la Gioconda, ¿no? ¿La has visto? Sí, por ¿Te foto. gusta esa pintura? Mm, pues la verdad, Digamos no que sé. digamos que Ah, sí, ¿ya? Entonces yo también a mí también me parece una pintura muy bella y a otros estudiantes, imaginémonos que estamos en el salón de clase, también les parece bella. Entonces, partimos de que tú dijiste qué pintura, qué bella es esta pintura. Ese juicio de gusto es una expresión de tu subjetividad, pero te das cuenta que otros lo comparten. ¿No? Porque yo también pienso que es una pintura bella y los demás estudiantes presentes en el aula también comparten. Entonces se vuelve objetivo, ¿me entiendes? Ese juicio se vuelve objetivo. Ahora, cuando tú dijiste que bella esta pintura, lo haces con la pretensión de que otros también compartan tu idea, ¿me entiendes? O sea, hay una tendencia a la universalidad, ¿correcto? ¿Está claro? sí, ¿Se profesor, entendió? sí, sí. Muy bien, ahora Sí, dice, profesor. lo que podemos llamar a algo bello, pues parte de los sentimientos de un sujeto. Claro, ¿no es cierto? Mira, tienes un cuadro frente a ti y ese cuadro, que es una representación, hace que se dispare dentro de ti, ¿no? Un juicio, ¿no? Qué bella es esta pintura, ¿entiendes? ¿No? O sea, que son una expresión de tus sentimientos, ¿no? Qué bella es esta pintura, ¿no? ¿No es cierto? No está regido por conceptos, es espontáneo, libre, contemplativo y no tiene interés de influir en el objeto. O sea, según Kant, ¿no? El objeto de la obra de arte es simplemente suscitar agrado, placer. No busca nada más que eso. No busca, digamos, un provecho o una utilidad. ¿Se entendió? Solamente busca el agrado, experimentar el agrado, el placer. ¿Se entendió? Sí, profesor, está ahí todo claro. Muy bien. Vamos con Walter Benjamin. El valor de culto de toda obra de arte que permite al espectador un recogimiento y contemplación, dice, con la llegada de la fotografía, el cine, la apreciación artística se convirtió en valor de uso. Pues, si bien las masas al acercarse a este arte contemporáneo lo hacen para conseguir entretenimiento, por otro lado puede servir también como medio de difusión sobre los problemas sociales. O sea, mira, Benjamin eh, tiene, digamos, una teoría objetivista acerca del arte.
Profe, ¿y qué significa que tiene una idea objetivista del arte? Vamos hasta aquí. Mira, quiero que vayamos aquí a esta parte. Ah, perdón, no está acá, está. Bueno, la idea objetivista dice que el valor de la obra de arte está en su estructura, en su forma, en sus líneas, en sus trazos, ¿me entiendes? O sea, está en el objeto, ¿correcto? El valor de una obra de arte depende del objeto, no del sujeto. O sea, ¿qué hace que una pintura sea bella? Bueno, el color, las líneas, ¿no? Su composición, su estructura, eso es lo que hace bella esa pintura, ¿me entiendes? Y este, Benjamin es un representante del objetivismo, ¿correcto? Ahora bien, Benjamin pone el acento en el cine, ¿ya? Él dice que el cine es una de las artes que se ha eh, convertido, digamos, en, en un medio muy popular, ¿no? En la sociedad industrializada, ¿no? De nuestra época, ¿no es cierto? Entonces, él, por ejemplo, dice que el arte en general y el cine como parte del arte han adquirido un valor de uso, pues si bien las masas, ¿no es cierto? eh, Al acercarse a este tipo de arte contemporáneo, lo hacen para entretenerse, pero también este arte puede servir como medio de difusión de los problemas sociales. Por ejemplo, una película, ¿no? Tú vas al cine a ver una película, lo haces para entretenerte, para pasar un momento agradable de diversión, pero esa película también sirve para difundir problemas sociales. Por ejemplo, la película Días de Santiago, ¿no es cierto? Revela momentos importantes de la guerra contra la subversión en el Perú, ¿no es cierto? O por ejemplo, la película Gregorio, ¿no? Que es una película antigua que pone sobre el tapete un problema social, ¿no? La de los niños de la calle, los niños que huyen de sus casas porque son víctimas de la violencia, ¿no? La indiferencia, el desamor, entonces se van a la calle a drogarse, a trabajar, también roban, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, el arte, según Walter Benjamin, el arte contemporáneo, no solo se hace con la finalidad de brindar entretenimiento, sino que se caracteriza porque ha adquirido un valor de uso que permite difundir problemas sociales. ¿Se entendió, Mariana, o no se entendió? Sí, profesor. Bien. Adorno y Benjamin son parecidos, ¿verdad? Pertenecen a la misma escuela filosófica, o sea, la escuela de Frankfurt, ambos están influenciados por el marxismo, ¿no? Pero su teoría del arte difiere porque Adorno adopta la teoría del arte subjetivista, ¿no? O sea, para el subjetivismo el arte depende del sujeto. En cambio, Benjamin adopta la teoría objetivista, que ya te dije que considera que el arte depende del objeto, ¿no? La belleza está en la estructura de una pintura, en el color, ¿entiendes? Sí, profesor. Pero hay coincidencias, ¿no? Porque ambos piensan que el arte en general es emancipador, ¿no? Y ahí está la influencia del marxismo, ¿no? ¿Se entendió, Mariana? Sí, profesor. Muy bien, dale, vamos con otras preguntas si gustas, no sé cómo estás de tiempo, depende de ti. ¿Tú a qué carrera Es postulas?
Yo postulo para el área A, para psicología. Ah, psicología. Creo que sí me habías dicho, ¿no? ¿Yo? No, ¿O no? No, no. no. ¿Y por qué has escogido esa carrera? A ver, cuéntame. Eh, Creo que era por donde me estaba preparando en mi antigua academia. Me gustaba como la profesora de psicología hablaba sobre sus experiencias de su trabajo. Ah, entiendo. Claro, a veces un maestro puede influir en, en la elección vocacional, en la elección de la carrera profesional de las personas, ¿no? Claro, lo importante es que a ti te guste, ¿no? ¿Y has pensado en qué te gustaría especializarte? Porque la psicología tiene ramas, ¿no? Ah, sí, estaba entre clínica. Qué interesante. Bueno, entonces si te agrada, adelante, ¿no? Sí, profesor, gracias. ¿Es la primera vez que vas a postular o ya has postulado antes? No, es mi primera vez que voy a postular. Ah, entiendo. Bueno, estoy seguro que te va a ir muy bien porque veo que te esfuerzas y lo deduzco a partir de que siempre estás ingresando a estas sesiones y la verdad que a mí me complace mucho que siempre Sí, profesor, muchas gracias. otras preguntas, Mariana. ¿Podría explicar sobre la semana 16 un poco sobre el modernismo y el cubismo? Claro, dame un segundo para compartirla. A ver, un ratito, por favor. Ya, ¿puedes ver lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a leer, ¿ya? Modernismo, dice. Movimiento de origen inglés que se extendió a partir de 1880 por Europa y Estados Unidos. Desde el principio, los modernistas defendieron todo tipo de arte, por ello se opusieron a la discriminación entre las bellas artes, pintura y escultura, música, arquitectura, etcétera, y las artes aplicadas, ebanistería, orfebrería, alfarería, tapicería, etcétera. ¿No? Mira, ahí tienes una idea importante. Los modernistas se opusieron a la distinción entre bellas artes y artes aplicadas, ¿no? Ahí tienes una idea importante, ¿no? Los artistas del modernismo buscaron integrar el arte en lo cotidiano, difuminaron los límites entre las bellas artes y las artes aplicadas con el diseño de muebles, objetos de plata, arte gráfico, joyería, objetos de cristal, etc. Para este propósito utilizaban materiales tales como hierro, oro, madera, cerámica, cristal, etcétera, ¿no? El hierro, por ejemplo, es característico de la sociedad industrial moderna, ¿no es cierto? ¿No? Sus máximos representantes fueron Gustav Klimt, Frank René Mackintosh, Víctor Horta, Joseph María Olbrich,
y Antoni Gaudí, ¿no? Famoso eh, por su obra allá en la ciudad de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia, ¿no? Que es una obra, ¿no? Este, muy conocida, ¿no? De talla mundial, ¿no? Muy reconocida, ¿no? ¿No? Se levanta majestuosa, muy bonita, ¿no? Vamos ahora con el cubismo. Movimiento impulsado por Pablo Picasso y Georges Braque en Francia desde 1907. El cubismo fue un movimiento artístico que representaba la realidad de manera objetiva, mediante la descomposición de las formas naturales en figuras geométricas, tendencia a la abstracción. Por eso proponía una pintura estructurada con líneas rectas y curvas. El principal aporte del cubismo es la ruptura del principio renacentista del punto de vista único, pues los cuadros cubistas muestran varias perspectivas de la realidad objetiva de manera simultánea. Los principales autores fueron Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Leyer, Marc Chagall, Robert Delaunay. Bueno, mira, el cubismo lo que busca es reducir la realidad, o en todo caso, representar la realidad reducida a formas geométricas, ¿no? A formas geométricas. Ellos creen que la realidad puede ser reducida a formas geométricas, ¿no? Por eso proponía una pintura compuesta fundamentalmente por líneas rectas y curvas, ¿no? Eh, digamos, el principal objetivo o uno de los principales objetivos del cubismo era convencernos de que eh, los objetos del mundo se pueden apreciar desde varias perspectivas, ¿no? Desde varias perspectivas, no solo desde un punto de vista único que era un principio vigente desde el Renacimiento, ¿no? Ese es el principal aporte del cubismo, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Mira, yo me parece que aquí tengo, a ver, déjame ver. A ver, un ratito. Mira, vamos a compartir este PPT. Mira, no sé si puedes verlo. Sí, profesor. Mira, este es una diapositiva sobre el arte cubista, ¿no? Como te dije, el cubismo reduce la realidad a formas geométricas, ¿no? Mira, puedes verlo en el caso del Guernica de Pablo Picasso, mira, ¿no? Ahí puedes ver las formas geométricas, ¿no? Triángulos, ¿no? Cubos, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí abundan las líneas rectas, las líneas curvas, lo mismo que en las señoritas de Aviñón de Picasso, ¿no? O lo mismo en el dúo de George Braque, mira, se puede apreciar eso, ¿no? ¿No? La reducción de la realidad a figuras geométricas, ¿no? ¿No es cierto? Además, mira, estos cuadros se pueden ver desde varias perspectivas, ¿no? No desde una sola perspectiva, ¿no es cierto? Que es el principal aporte del cubismo, ¿no? Ahora, en lo que respecta al modernismo, mira, aquí tenemos, ¿no? Mira esta imagen en la que el modernismo busca incluir el arte en la vida cotidiana, eh, se opone a la distinción entre bellas artes, ¿no? Y artes aplicadas, ¿no? ¿No es cierto?
Mira, muy bien. Entonces, eso es lo que puedo decirte sobre estas corrientes, Mariana. Gracias, profesor. Muy bien. A ver, le doy la bienvenida a Ariana de la Cruz. Hola, Ariana, buenas tardes. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, profesor, buenas tardes. ¿Tú ya has ingresado antes a este servicio o es la primera vez? Sí has ingresado, ¿no? Sí, sí, ya ingresó. Ya, ¿qué es lo que deseas Le preguntaba sobre Arthur en la estética. Si me puede explicar eso. sobre Schopenhauer? ¿Esa qué semana es? La semana pasada, la 15. Ya, a ver, déjame buscar un momento el, el boletín de esa semana, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Mira, vamos a leer lo que el boletín de la semana 15 dice sobre las ideas estéticas de Arthur Schopenhauer, ¿ya? Pero antes déjame decirte que Schopenhauer es un filósofo voluntarista, ¿ya? Es un filósofo voluntarista, es decir, para él eh, todo lo que ocurre en la realidad, todo lo que ocurre en la naturaleza y en la historia es una expresión o una representación de la voluntad, ¿ya? A diferencia de filósofos como Hegel, que pensaban que lo que ocurre en la realidad constituye un momento del desarrollo de la idea, de la razón, del espíritu, ¿no? Bueno, Schopenhauer piensa que lo que ocurre en la naturaleza y en la realidad no es una expresión de la razón, del entendimiento, de la idea, del espíritu, sino es la voluntad la que se manifiesta, ¿no? La voluntad de vivir, ¿no? Sin embargo, también es preciso destacar que Schopenhauer, y aquí revela la influencia de algunas filosofías orientales, ¿no? En su pensamiento, tiene una idea pesimista, ¿no? Porque al final dice que la vida es dolor, ¿no? Por eso es que él sugería que no debemos apegarnos a las cosas porque del apego nace el sufrimiento, nace el dolor. Es más, decía que los hombres sabios deberían de abstenerse de tener hijos, es decir, deberían de dedicarse a la vida célibe para no traerlos al mundo a sufrir, ¿no? ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a leer lo que dice Schopenhauer, ¿ya? El arte es una forma de conocimiento privilegiada. Es la contemplación desinteresada de las ideas comprendidas y nos libera del sufrimiento que resulta de la esclavitud a la voluntad. Claro, ¿no? O sea, a veces nuestra voluntad se aferra, se apega a las cosas y el apego a las cosas o del apego a las cosas es que nace el dolor, ¿no? Te acostumbras, por ejemplo, a ciertas personas, ¿no? Sin tener en cuenta que algún día, ¿no? Esas personas van a partir, se van a marchar, se van a alejar, y ahí nace el dolor, ¿no? Entonces, no hay que apegarnos a las cosas. El fin común de todas las artes es un conocimiento esencial de los objetos del mundo de una manera más profunda que la ciencia y la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, el fin común de todas las artes es un conocimiento esencial de los objetos, ¿no? El arte te ayuda a conocer, ¿no? Lo esencial de las cosas, ¿no? Clasifica las artes de manera ascendente en arquitectura,
arte de los jardines, pintura, escultura, poesía y música, siendo esta última, o sea, la música, la expresión máxima de la voluntad, porque acuérdate que todo lo que ocurre en la realidad es una expresión de la voluntad. Por ejemplo, este, eh, una melodía que compusiste es la expresión de tu voluntad, ¿no? ¿No es cierto? No sé si has escuchado la expresión que dice, felicitaciones a fulanito por haber logrado su ingreso a tal carrera, ¿no? Ese logro es una expresión de su voluntad tenaz, de hierro, que se propuso y lo consiguió, algo así, ¿no? ¿No es cierto? O sea, todo lo que logramos, todo lo que conquistamos, es una expresión de la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, entre todas las artes, la más importante, la que expresa el valor más importante es la música. La música es la mayor expresión de nuestra voluntad como esencia interior de todas las cosas, ¿no? Ejemplo, en el campo de la música clásica con compositores como Bach, ¿no? Johann Sebastian Bach, Mozart, Ludwig van Beethoven, se cree que es este el arte capaz de plasmar aquello que considera realmente bello, ¿no? O sea, la música es el arte más importante, ¿no? ¿Se entendió? ¿Qué es Sí, el arte profesor. para Schopenhauer? Es una expresión de nuestra voluntad, ¿no es cierto? Una expresión de nuestra voluntad, una forma de conocimiento superior a la ciencia, porque nos permite captar la esencia, ¿no? O en todo caso, aspectos esenciales, ¿no? Nos permite conocer la realidad de una manera más profunda, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que puedo decirte sobre Schopenhauer, Ariane. Muchas gracias, profesor. No sé si tienes otras preguntas. Sí, sobre donde decía valoración estética y juicios estéticos, lo de Kant. Ya es semana 16, ¿no es cierto? ¿O 15? No, no, la 15 también. La 15 también, ya a ver. Ya vamos a leer qué dice sobre Kant, ¿ya? Mira, dice, el arte es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad, ¿no? En ese sentido, lo estético tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, es decir, cómo el sujeto es afectado por una representación, ¿no? A ver, mira, las ideas relativas al arte de Kant están relacionadas con sus ideas relativas a la moral y al conocimiento. Por ejemplo, en lo que respecta a la moral, ¿no? Recuerdas que según Kant, una acción es buena cuando es hecha por deber y no por provecho, ¿no? Eh, una acción es buena cuando es hecha por puro deber, sin buscar nada a cambio, ¿no es cierto? ¿Correcto? Igual, ¿no es cierto? La obra de arte, ¿no? Debe buscar simplemente la satisfacción, ¿correcto? Nada más que suscitar el placer, el agrado, nada más que eso, no debe buscar ningún provecho, ¿correcto? Ahora, según Kant, los juicios de gusto dan origen a una universalidad subjetiva, pero se vuelve objetiva en tanto todos coinciden por la racionalidad que poseen. Mira, me escuchas, ¿no es cierto, Ariana? Sí, profesor, sí. Ya, prende tu micrófono, no lo apagues, mira. Imagínate que estás frente a un cuadro como, este, a ver, La Última Cena, ¿ya? Estás frente a un cuadro como La Última Cena, ¿ya? Entonces,
te paras frente a ese cuadro y en tu interior, ¿no? O de tu interior, o sea, ese cuadro, ¿no es cierto? Eh, incentiva, estimula, ¿no es cierto? Tu sensibilidad, tus fibras más profundas, estimula tu sentimiento y eso te lleva a decir, qué pintura para más bella, qué pintura para más bella. Ese es un juicio de gusto, ¿no? Es un juicio de gusto que es una expresión de tu subjetividad, es una expresión de tus sentimientos, ¿no? Pero que quiere ser universal en tanto que tú quieres que otros compartan, ¿no? Ese gusto que tú tienes por esa pintura, ¿entiendes? Por eso tiende a ser universal, porque tú quieres que otros compartan esa, ese gusto por esa pintura, ¿no? ¿Ya? Pero a medida que otros coinciden contigo, por ejemplo, a ver, yo me encuentro en la sala o en el mismo museo que tú, al igual que otras personas, y todos coincidimos en que se trata de una pintura muy bella. Entonces, ese juicio de gusto, ¿no es cierto?, se vuelve objetivo, porque otros comparten ese gusto. ¿Me entiendes? ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Ahora dice, la belleza es una cualidad del objeto contemplado, ¿no? La belleza es una cualidad del objeto, ¿no es cierto? Mientras que lo sublime era una categoría estética que se reservaba a la naturaleza, dice, ¿no? Bueno, eso ya no es tan importante, ¿no? O sea, lo importante es que entiendas que según Kant, el artista debe crear su obra artística, eh, digamos, solo para suscitar placer, agrado, ¿no? Pero no por provecho, ¿no? No por provecho. Eso en principio. Y en segundo lugar, los juicios de gusto, como por ejemplo, qué bella es esta pintura, son una expresión de tu subjetividad, son una expresión de tus sentimientos, pero que buscan la universalidad, o sea, buscan que otros compartan también ese gusto, ¿no? Y en la medida que otros coinciden contigo, entonces ese gusto, que es subjetivo, se va volviendo objetivo, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ahora sí. Bien. Entonces ya te expliqué de Kant, no sé qué, qué otra cosa quieres que te explique. Eso era todo, profesor. Muchas gracias. Listo, gracias a ti. Bueno, vamos a esperar que otros estudiantes ingresen a la sesión. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y ya retorno en un momento. Solamente quiero recordarles que mi horario de atención los días martes es de 3 a 5 de la tarde. Así que ya saben, estudiantes del centro universitario todavía tienen aproximadamente 25 minutos para ingresar para formular sus preguntas, ¿ya? Los días jueves también estoy en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Ya regreso, no se vayan.
Bienvenidos nuevamente a la sesión de consultas académicas. Entramos a la parte final. Vamos a continuar resolviendo algunas preguntas, ¿no? Hasta donde el tiempo lo permita, claro está, porque ya nos quedan aproximadamente 15 minutos. Entonces, si me conceden unos segundos, voy a buscar nuevamente la separata de la semana eh, 16, que es la que se viene desarrollando. Entonces, vamos con la pregunta número 4, ¿no? Puesto que ya habíamos resuelto algunas. Hace varios años, cuando estudiaba periodismo, María pudo ver junto a un amigo un ciclo de cine clásico en la Filmoteca. Así, tuvo la oportunidad de apreciar una proyección de Nosferatu, de Murnau, película de 1922 que adaptó la novela Drácula de Bram Stoker. El director Murnau, gracias al blanco y negro, desarrollaba una estética oscura y melancólica que apela a las emociones, a la naturaleza interna de los personajes. Debido a ello, María llegó a manifestar a su amigo que dicho film, bueno, la respuesta está en la alternativa C, pertenece con toda certeza al arte expresionista. Veamos la solución. El expresionismo manifiesta una estética basada en las emociones. Por eso, en las obras expresionistas sobresalen los sentimientos y una perspectiva subjetiva, deformada, distorsionada de la realidad. El cine de Murnau pertenece a este tipo de arte, el expresionismo. Claro, el expresionismo, ¿no? Surge como una reacción, ¿no? Contra otros movimientos, ¿no? Otras tendencias, ¿no? Como por ejemplo el impresionismo, ¿no? Eh, que pretende plasmar la realidad de manera objetiva, ¿no? Los efectos que la luz ocasionan en los objetos, ¿no? En cambio, el expresionismo es un movimiento que propone una nueva visión, una visión interior, personal del artista, ¿no? Por eso en las obras se expresan los sentimientos y una perspectiva subjetiva, deformada, distorsionada de la realidad, ¿no? Aquí interesa expresar los sentimientos del artista tal como se menciona en el enunciado de la pregunta. Pregunta 5. Durante el verano, Carla visitó a una tía que radica hace varios años en Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de apreciar un jarrón artesanal en un ambiente de la casa de dicho familiar. Carla, que apreciaba mucho la cultura oriental, de inmediato reconoció que el recipiente era japonés por la caligrafía Shodo presente en dicha artesanía. O sea, Carla pudo reconocer el origen del jarrón porque la respuesta está en la alternativa de el Shodo posibilita identificar la cultura de origen, ¿no? El Shodo posibilita identificar la cultura de origen. De por sí, los productos artesanales evidentemente poseen valor estético, como también lo tiene la misma caligrafía japonesa. El Shodo es una forma artística de escritura de más de 1000 años de antigüedad y utiliza caracteres chinos, kanji, y caracteres japoneses, hiragana y katakana. Dicha caligrafía pertenece a la identidad del pueblo japonés, ¿no? Entonces, eh,
En Estados Unidos, ¿no? Cuando visitaba una tía que reside en ese país, Carla tuvo la oportunidad de apreciar un jarrón artesanal. eh, Ella reconoció que ese recipiente era japonés por la caligrafía Shodo presente en dicha artesanía. O sea, Carla pudo reconocer el origen del jarrón porque el Shodo posibilita identificar la cultura de origen. 6. En una exposición de arte, un crítico llega a valorar mucho la técnica y la composición empleadas por un nuevo artista en sus cuadros. Además, hace notar que en los cuadros hay una tendencia a desnaturalizar el plano natural o figurado, próximo al estilo deformista del pintor inglés Francis Bacon. Las cualidades resaltadas de dichas pinturas han hecho que éstas posean un alto valor en el mercado de arte. Por eso se puede afirmar que la producción artística de este nuevo pintor, la respuesta está en la alternativa E, tiene en sí cualidades estéticas objetivas. Veamos la solución. Según la teoría objetivista del arte, las cualidades estéticas están propiamente en el objeto estético. El crítico resalta de manera objetiva aspectos evidentemente visibles en la producción del nuevo artista en cuestión, ¿no? Claro, la teoría objetivista del arte señala que la belleza depende del objeto. O sea, la belleza no depende del sujeto, sino del objeto. Está determinada por el objeto, está determinada por el color, por la estructura, por las líneas, por los trazos, ¿no? Presentes, por ejemplo, en una pintura, ¿no? Y en general en la obra de arte, ¿no? Eso es lo que sostiene la teoría objetivista, ¿no? Claro, en la pregunta, en el enunciado de la pregunta hay elementos para llegar a la respuesta, ¿no? Porque dice, en una exposición de arte un crítico llega a valorar mucho la técnica, ojo, la técnica y la composición empleadas por un nuevo artista en sus cuadros, ¿no? Además hace notar que en los cuadros hay una tendencia a desnaturalizar el plano natural o figurado. Entonces, eso indudablemente, ¿no? Señala características propias del objetivismo, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. El Azarío de Tormes, la primera novela picaresca, es una obra española que se publicó de manera anónima porque, según parece, el autor temía el largo brazo de la Inquisición, que finalmente la prohibió. Con un estilo epistolar y en primera persona, la obra relata la dura vida de Lázaro, que conforme avanza la narración describe y cuestiona la sociedad española del siglo XVI, en especial a la clase religiosa. Tras atravesar por diversas dificultades, Lázaro asciende socialmente. La novela mencionada, desde la perspectiva de Teodor Adorno, es auténtica porque, veamos la respuesta, está en la alternativa B de Barco, critica la sociedad española del siglo XVI. El arte auténtico critica la sociedad de su tiempo y con ello promueve o impulsa el cambio social. El Lazarillo de Tormes, ¿no? Cumple esta condición asociada al arte verdadero tal y como plantea Teodor Adorno o el materialismo dialéctico, ¿no? Claro, Teodor Adorno, eh, representante de la Escuela de Frankfurt, sostiene que la obra de arte debe servir para expresar los problemas sociales eh, y políticos de una cultura, ¿no? A ver, me estoy trasladando hasta la parte en la que se ve a este autor, ¿no?
Por ejemplo, en la teoría subjetivista, Adorno dice, las obras de arte expresan una verdad subjetiva que excede o sobrepasa al artista, el representante es Adorno, ¿no? Ujú. También está aquí en el arte como crítica a la sociedad, ¿no? Desde el siglo XIX se considera que el arte debe cumplir la función de ser conciencia crítica de la sociedad y de cuestionar la moral establecida. El arte acentúa el aspecto realista y pretende describir las condiciones reales de la vida desde un punto de vista crítico e impulsar el cambio social. Estas propuestas sobre el arte como algo auténtico fueron asumidas por el alemán Theodor Adorno y por el peruano José Carlos Magliatil, ¿no? Entonces el arte sirve como crítica a la sociedad, promueve el cambio social, ¿no? Muy bien, eso en cuanto a la pregunta número 7 y vamos con la última. Los historiadores del arte, y más aún la crítica, suelen poner de relieve que, si bien el arte impresionista es innovador, su propuesta parte de la tradición, propiamente evoluciona a partir de artistas como Corot, Courbet y Manet, o sea, desde la óptica objetivista de la pintura naturalista, que prefirió el paisajismo o el aire libre, al igual que la pintura japonesa que también fue apreciada por el impresionismo. Por eso los impresionistas tuvieron especial predilección por pintar los espacios abiertos, estudiando los efectos de la luz sobre los colores. Considerando lo anterior, es adecuado afirmar que el impresionismo, la respuesta está en la alternativa E, fue una corriente objetivista que tuvo una doble influencia, ¿no? Claro. El impresionismo fue un movimiento vanguardista, ¿no? De vanguardia, o sea, de cambio, ¿no? Que impulsaba el cambio, el progreso, ¿no? Enteramente objetivista, como lo era el naturalismo, ¿no? Pero su influencia no solo fue desde la tradición occidental con el naturalismo, sino también oriental con la pintura japonesa, o sea, tuvo una doble influencia, ¿no? En efecto, el impresionismo, ¿no? Que fue en su momento rechazado por no pocos críticos de arte, ¿no? Quienes desdeñaban, ¿no? Por ejemplo, las pinturas impresionistas, ¿no? Eh, aduciendo que eran puros garabatos, puras impresiones, ¿no? Sin sentido. Es un arte y en general es un movimiento de vanguardia, ¿no? De tendencia objetivista, ¿no? Que pretende plasmar la impresión que la luz causa en los objetos, los efectos de la luz sobre los colores, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendía el impresionismo, ¿no? Que tuvo, como se ha dicho en el enunciado de la pregunta, una doble influencia, no solo este, la tradición occidental, sino también la pintura japonesa. Ahí está la doble influencia a la cual se alude en el enunciado de la pregunta. Bueno, todavía quedan 5 minutos. Estoy a la espera de que los estudiantes matriculados en el presente ciclo se animen para ingresar y hacer sus preguntas, ¿no? Aquí los espero, ¿no? Mi nombre es Wilber Almonte, yo soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de las tardes. Mi horario de atención es los días martes, como hoy, de 3 a 5 y los días jueves de 5 a 7. Así que ya saben,